Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez y como cada martes me da mucho gusto recibirlos aquí en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, ProOncavi AC, que en esta ocasión pues nos entusiasma tener a una invitada muy especial, una invitada de lujo. Ella es la doctora Farina Reguín, jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y además miembro activo de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología, pero sobre todo una persona muy enfocada en el tema de oncología pediátrica, muy humana, una gran amiga de nuestro presidente, el doctor Homero Fuentes de la Peña, que también nos acompaña, y pues que va a compartir con nosotros información muy importante en cuanto a las alertas que debemos considerar ante el tema del cáncer infantil. Y hemos decidido hablar de este tema, aunque no es del enfoque de ProOncavi, porque justamente septiembre es el mes de concientización del cáncer infantil, el mes que se eligió de manera internacional para conmemorar la concientización del cáncer infantil, y creemos que es vital hablar de este tema. Así es que muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación y muy buenas tardes, buenas noches para la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Edith. Muchísimas gracias, Homero, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. De verdad, estoy contenta por poder compartir un poquito todo esto de concientización y sensibilizar a la gente en lo que es el cáncer infantil. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí con ustedes. Y bueno, doctora, obviamente al hablar de cáncer infantil, igual que lo hemos aprendido con el doctor, al hablar de cáncer en general, pues son diferentes tipos de cáncer, son diferentes enfermedades que pueden afectar a niñas, a niños, adolescentes y que sigue cobrando la vida de menores de edad. Y pues tengo entendido, si es que no está mal aquí el dato que busqué, que en el mundo, alrededor de 175,000 niñas y niños de todas las posiciones sociales, etnias, reciben diagnósticos de cáncer cada año. O sea que estamos enfrentándonos también, igual que con la población adulta, ante una pandemia, ¿verdad? Es correcto. Mira, la verdad es que hablar de cáncer siempre es difícil. Pero cuando tú hablas de cáncer en un niño, es mucho más difícil por todo el impacto que tiene. O sea, hablamos de decir cáncer, tiene un impacto físico por todo el consumo, por todo lo que hace esta enfermedad en el cuerpo de los niños, pero además un impacto físico por el tratamiento que nosotros damos, ¿no? El tratamiento de quimioterapia, radioterapia, muchas veces cirugías que son cirugías mutilantes o cualquier otra terapia a la cual nosotros exponemos a los niños, pero también un impacto social, porque socialmente el decir el niño o tu hijo o tú, adolescente, niño, tengo cáncer, tiene un impacto tremendo porque dejas de hacer actividades, los niños dejan de hacer actividades que cotidianamente hacían como algo tan fácil, bueno, antes de la pandemia, como ir a la escuela, ¿no? O ver a tus amiguitos, el simple hecho de estar estigmatizado porque tienes cáncer es algo muy difícil. Un alto impacto psicológico por lo que significa el no saber si mañana vas a vivir o vas a morir. Pero además, el impacto psicológico de todo lo que te está pasando, los cambios que ves en tu cuerpo, son muchas cosas, ¿no? Impacto familiar, porque muchas veces, yo creo que en el 100% de las veces la dinámica familiar cambia, ¿no? O sea, incluso un alto impacto económico también. Alto impacto económico porque, pues el cáncer cuesta, ¿no? Si no tienes seguridad social, si no cuentas y aunque lo tengas, el cáncer es caro. Y una vez superado el cáncer, también tiene un impacto económico. Entonces, hablar de cáncer es bien difícil. Si nosotros comparamos el cáncer infantil con el cáncer en adultos, pues definitivamente no es tan frecuente. El cáncer en la edad pediátrica no es tan frecuente como muchas otras enfermedades. Pero es importante conocerlo y es muy importante hablar de él y conocer los principales datos de alarma porque es un problema de salud pública al ser la primera causa de muerte por enfermedad
en México y en el mundo. Entonces, desde el momento que es la primera causa de muerte, es un problema de salud pública y todo el mundo tenemos que estar alerta. Ahora, si hablamos de qué tan frecuente es el cáncer en México, pues no es tan frecuente. Estamos hablando de alrededor de 6,000 a 7,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años al año. Porque hablamos de pediatría por una cifra arbitraria que así es como lo manejamos, de 0 a 18 años. Entonces, realmente no es tan frecuente, pero pues tiene un alto impacto. Ahora, si nosotros nos comparamos con otros países donde tienen un alto ingreso económico, como por ejemplo Estados Unidos, aquí es lo que yo quiero dejar. 8 de cada 10 niños pueden curarse, que eso es lo maravilloso, o sea, de 10, 8 se pueden curar si nosotros hacemos las cosas a tiempo. Entonces, esa es la sobrevida global del cáncer infantil. Por eso es tan importante que ustedes hayan decidido dar a conocer ahorita todo signos y síntomas que todos tenemos que conocer, porque lo importante siempre es la detección oportuna y llegar temprano a un médico para que se haga un diagnóstico. El cáncer se puede curar si nosotros lo detectamos a tiempo. Entonces, partimos de esa base, ¿no? De que es una enfermedad curable, que no es frecuente, pero que es un problema de salud pública. Y un problema devastador, como lo comentaba, para la familia, ¿verdad? Yo recuerdo en un proceso que me tocó vivir en una asociación civil aquí en Baja California que se dedica a cáncer infantil, que en un proceso de terapia a los niños y niñas que estaban enfermos les pedían que hicieran su línea de vida. Y la línea de vida para ellos empezaba en el momento en que les habían detectado la enfermedad. De lo anterior no se acordaban. Hacían sus dibujos a partir de que se veían en una cama de hospital con las quimioterapias, cuando se les caía el cabello, lo que había pasado en la familia. Y realmente era un impacto muy grande para los terapeutas darse cuenta cómo para los niños o niñas que están en esa situación, lo anterior no cuenta a partir del diagnóstico y de cómo cambia su vida y la de su familia y de la culpabilidad que a veces sienten de ver tantas cosas que pasan a su alrededor, independientemente de la parte física, ¿no? Claro, fíjate que la verdad es que está bien difícil, porque un niño tiene que ser travieso, un niño tiene que correr, un niño tiene que estar viviendo pues los problemas de la infancia, ¿no? O sea, me refiero a si te enojaste con el amiguito, si no terminaste la tarea, si el dulce no te gusta, o sea, o si tú pides pizza y tu mamá no te quiere dar pizza, o en adolescentes, pues problemas de noviazgo, problemas de ese tipo de cosas. Eso es lo que un niño y un adolescente tienen que tener de preocupación. Entonces, está bien, bien difícil, o sea, manejar esta enfermedad. La verdad es que es un alto impacto. De ahí la importancia de una dinámica familiar, pues lo más sana, lo más apapachadora posible, de que hayan buenas redes, de tratar de adaptarse, ¿no? Y también de esta cuestión de comunicación y empatía que se tenga del niño, la familia, con los médicos y con el resto del personal. Entonces, pero tienes toda la razón, la verdad es que sí te cambia por completo la vida. De ahí la importancia de no hacer tan difícil este proceso cuando los niños se encuentran en el hospital recibiendo tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces, sí hay que ser como muy, muy, muy cuidadosos. Y fíjate que justo hablando de esto, de la detección oportuna, para que los niños puedan curarse, o sea, para que nosotros podamos llegar a ese referente internacional de 8 de cada 10, es muy importante que se conjuguen diversos factores. Lo primero es que se tenga acceso a un sistema de salud. Eso es algo bien importante, que todos tienen acceso a un sistema de salud, ahora con el INSABI, pero tiene, si no, seguridad social, llámese seguro social, llámese ISSSTE, Pemex o incluso la cuestión privada, pero tienes que tener acceso a un sistema de salud. De ahí
los papás, bueno, cuando se dan cuenta o sospechan que el niño tiene algo raro, porque los papás o el personal cuidador no sabe lo que es, pero sabe que el niño tiene algo raro, lo lleva al doctor. Y de ahí el doctor tiene que sospechar que el niño puede tener esta enfermedad. Y este doctor tiene que referirlo a un centro especializado y además acreditado para el tratamiento de este tipo de enfermedad. Y ahí, en este centro especializado, que generalmente son hospitales de tercer nivel, estoy hablando desde el punto de vista público, los médicos tienen que tener pues el arsenal necesario, suficiente para poder hacer un diagnóstico y dar un tratamiento. Y esto implica, por supuesto, tener la infraestructura, tener lo mejor en tecnología, abasto de medicamentos y hacer todas las cosas a tiempo. Si nosotros logramos conjuntar todas estas acciones, vamos a poder llegar a un 80% de sobrevida, que es lo que se reporta a nivel internacional. En México, esto no es así. En México tenemos una sobrevida alrededor del 56%. ¿Qué es esto? Y eso es lo que se reporta en la página del CENSIA, que realmente tener cáncer en la infancia o en la adolescencia y sobrevivir es un volado. De ahí la importancia que esto que están haciendo ustedes de difusión, justamente, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de hacer difusión en cuanto a los signos y síntomas de alerta de cáncer infantil. Y obviamente esta plática que vamos a tener no es para que los papás se asusten y piensen así de, tiene cáncer. No, acuérdense que el cáncer no es frecuente, pero en cáncer el tiempo es oro. Entonces, se puede curar si se lleva al doctor a tiempo. Entonces, qué bueno de verdad, y muchas gracias, Edith, por hacer este tipo de programas y de difundir y sobre todo tratar de hacer conciencia y sensibilizar a todos justamente en septiembre. Que esta cuestión de concientización debería de ser siempre, ya sabes, pero claro, bueno, de verdad que ahorita lo están retomando, lo están tomando ustedes, de verdad, gracias, Edith. Doctor. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte, Farina, por estar con nosotros. Eres una chica, una joven médico, bueno, joven en comparación a mí, ¿sí? Eres una linda mujer por fuera y por dentro, y que eres una mujer muy capaz. Y te agradezco mucho que estés con nosotros en este espacio. Y quisiera comentarte algo, mira. Allá cuando yo estaba en oncología, que es allá por el periodo del Pleistoceno tardío de los dinosaurios, ¿sí? Tú todavía no llegabas ni siquiera al hospital. Y ya había un servicio de oncología pediátrica. Y justamente esto que tú acabas de decir me da pie a pedirte tu opinión al respecto. Creo que el primer requisito que el médico, pero que también el papá o la mamá del niño requiere para hacer un diagnóstico es pensar en él, ¿sí? Difícilmente vas a poder hacer un diagnóstico si no piensas en él. Sabemos, por ejemplo, que una enfermedad, más bien un grupo de enfermedades llamados leucemias, son el padecimiento oncológico pediátrico más común. Y la gente dice, la leucemia, pues el cáncer en la sangre. No, espérame, es mucho más que eso. Pero la gente en general no sabe cómo diagnosticarlo, los padres no saben cómo sospecharlo. Y siendo la patología pediátrica oncológica más común, yo quisiera que nos platicaras cuáles son los datos de alerta sobre los cuales los padres tienen que estar de acuerdo en relación a sus hijos, esos niños que brincan, que saltan, que juegan, que gritan, que eso es normal en ellos. ¿Qué pasa con estos niños en donde tienes la obligación de sospechar la posibilidad de una leucemia, en donde tú bien lo dices, el tiempo es oro? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, sí. Yo quisiera empezar primero porque hablamos de cáncer, y primero con la definición de qué es cáncer, ¿no? De una forma muy práctica, cáncer es cuando las células que normalmente tenemos nosotros en nuestro cuerpo se vuelven locas y empiezan a crecer y a dividirse de una forma incontrolada. Pero así crecen, pero el problema son células que no están bien definidas, que no tienen una forma característica, que pierden por completo la forma que deben de llevar.
Entonces son células atípicas, son células aberrantes. Lo siguiente es que se tiene que tener a fuerza una base genética, o sea, tu cuerpo tiene un problema genético, o sea, tienes un problema que genético no quiere decir hereditario, sino genético, ahí pasa algo en la información de tu DNA, la información de tus células, que hace justamente que crezcan de una forma incontrolada, unas células que no cumplen con el control de calidad. Entonces, primero son células aberrantes, 2, la base genética, y 3, la capacidad de dar metástasis. ¿Qué es esto? De irse a otras partes del cuerpo, que si el tumor o el cáncer inicialmente empieza en el brazo, tiene la capacidad de migrar o de irse por otros lados de tu cuerpo y se puede poner en el cerebro, en el pulmón o en otras partes. Entonces, es eso, son 3 características. ¿Dónde puede haber cáncer? En cualquier parte del cuerpo. Y justo como bien lo dice Homero, las leucemias son el principal cáncer en pediatría. Ahora, ¿cuáles son los datos que en los papás o que toda la población tenemos que estar alerta? Primero, fiebre. La mayor parte de las veces cuando los niños tienen fiebre, el 90% de las veces es de origen infeccioso, o sea, hay un bicho, llámese una bacteria, llámese un virus, un parásito que está causando la fiebre. Pero cuando esta fiebre no se puede controlar, y estoy hablando de fiebre cuando tenemos una temperatura corporal arriba de 38 grados centígrados, una fiebre que no se controla, que ya lo llevaste con el médico, que el doctor ya le dio tratamiento con antibióticos, que ya le mandó medicamentos como tipo paracetamol, y una fiebre que dura más de 2 semanas sin un origen o sin un factor que tú digas, es el oído, es la gargantita, es la pancita, porque tiene diarrea. Aguas, es una fiebre que nosotros denominamos una fiebre de origen desconocido. Entonces, eso, primero, una fiebre incontrolable que dura más de 2 semanas y que no encontramos un factor que le esté causando. 2, adenopatías. ¿Qué es esto? Todos tenemos ganglios en nuestro cuerpo. Los ganglios son normales. Cuando hay una infección, estos ganglios incrementan el tamaño y muchas ocasiones pueden doler. Pero cuando tienes ganglios a que tú te puedes tocar ahorita, por ejemplo, todos en casa podemos tocarnos aquí en el cuello, detrás de las orejas, incluso a nivel de las axilas. Si esos ganglios crecen de una forma, estoy hablando que crece grande, más o menos 2 centímetros, pero que además el ganglio no duele, ese aumento de volumen no duele y que tiene una consistencia aulada, como gomosa, como si estuviéramos agarrando una pelota, o una consistencia dura como una piedra, que ese ganglio no se mueve cuando tú lo tocas y ese ganglio no se quita cuando el doctor ya te dio antibiótico, cuando ya te dio también un antiinflamatorio y dura más de 2 semanas, pueden ser datos sospechosos de leucemia. Justamente se llaman adenopatías. 3, un mal estado general. Que tú veas al niño que está cansado, que lo veas apático, un niño que no está dando lata, un niño que no está corriendo, un niño que no está brincando, aguas, es un niño que algo tiene. Y a los niños siempre hay que creerles. Entonces, si tú ves a tu hijo apagadito, que incluso está bajando de peso y lo ves con un mal estado general, es para que corriendo lo lleves al doctor. No sabemos qué sea, no estoy diciendo que sea cáncer, pero puede ser un dato de alerta. Otro, aumento de volumen a nivel del hígado, del vaso, puede ser datos de leucemia. Eso se llama infiltración. Entonces, cuando tú lo palpas a tu hijo, pues el hígado, la pancita lo puedes sentir con aumento de volumen, lo puedes ver como un poquito panzoncito. Entonces, eso tampoco está bien. Aumento de volumen a nivel de los testículos. La leucemia puede dar infiltración testicular.
Entonces, cuando tú revisas a tu hijo y ves que tiene aumento de volúmenes, un testículo puede estar más grande o los dos más grandes de lo normal, no le duele, pero puede tener incluso una consistencia también dura, eso no está bien. Datos de sangrado. Datos de sangrado es muy importante y es una manifestación común en leucemias en más de la mitad de los casos. ¿Cómo te das cuenta? Porque el niño va a tener sangrados de nariz recurrentes, incluso las encías pueden sangrar, puede tener también orina con sangre e incluso puntitos rojos en la piel, nosotros le decimos petequias que aparecen de la nada, o moretones. Los moretones, todos cuando nos pegamos, cuando tenemos algo, nos sale un moretón, eso es lo normal, pero si tú ves que tu hijo tiene moretones en varias partes del cuerpo, que no se pegó y que incluso están en diferentes etapas de resolución, o sea, puedes tener un moretón así morado, otro lo tienes verde, como acuérdense que los moretones van cambiando de color conforme va pasando el tiempo. Entonces ves diferentes moretones en diferentes tiempos, pero además en zonas donde generalmente los niños no se pegan o no tienen el antecedente, tú les preguntas y te pegaste y el niño te dice, no me pegué, esos son datos de sangrado. Otra manifestación común también en las leucemias es el dolor óseo, el dolor de huesos. Los niños pueden decirte que le duele el cuerpo, lo ves cansado. Ellos te dicen, ¿sabes qué, mamá, papá? Siento que me duelen los huesos. Y generalmente es un dolor generalizado, no es un dolor localizado en una sola parte de un hueso, no en el húmero, en el bracito o en la pierna, no. A diferencia del dolor de un tumor primario de hueso, en leucemia es un dolor generalizado que se puede presentar hasta en el 30% de los casos como única manifestación. También pueden tener alteraciones neurológicas y esto es por infiltración de la leucemia a nivel cerebral. Entonces, puedes ver al niño con parálisis facial, con el ojito, a lo mejor con un estrabismo, que el ojito lo tenga como visco hacia adentro, hacia afuera, que tú conoces a tu hijo. Cuando tú ves una manifestación de eso, a lo mejor el niño te dice, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza. Esos pudieran ser manifestaciones neurológicas de infiltración por leucemia. Entonces, básicamente son los datos que los papás tienen que estar al pendiente. Cualquiera de esto no quiere decir que sea leucemia, pero acuérdense que en cáncer el tiempo es oro, entonces siempre es más importante llevarlo, ya que el doctor lo revise, el doctor en el hospital ya se encargará de hacer un interrogatorio muy completo, una exploración física, revisar al niño de una forma muy dirigida y tener que hacer los estudios necesarios para poder hacer el diagnóstico de leucemia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque las leucemias en tiempo actual se curan. Incluso una leucemia de riesgo habitual tiene una sobrevida arriba del 90%, o sea, 9 de 10 niños se pueden curar si se hace un diagnóstico a tiempo. De ahí la importancia de conocer estos datos de alarma en esta cáncer tan frecuente en la edad pediátrica. Estamos platicando con la doctora Farina Reguín de cáncer infantil, cerrando el mes de septiembre, que es el mes de la concientización de este tipo de cáncer. Vamos a una pausa y continuamos. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips.
Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Continuamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, Oncología y Calidad de Vida. En esta ocasión con la doctora Farina Reguín, jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y además pues miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología. Muchas gracias, doctora. Pues hablando de cáncer infantil en este mes de septiembre, que es el mes de la concientización sobre este tipo de cáncer. Adelante. Farina, esto que nos comentas en relación a estos síntomas, signos, y que los padres y los maestros y todos debemos estar atentos, como tú bien lo dices, no quiere decir que el niño al tener esto necesariamente tenga cáncer, pero sí es muy importante que una de las posibilidades pueda ser cáncer. Y como el tiempo es oro, lo volvemos a repetir, entre más pronto lo lleves, mejor, ¿verdad? Tal y como sucede con el cáncer en los adultos, en los niños existe una gran cantidad y una gran diversidad de cánceres diferentes. Quizás los padres no vayan a tener ninguna obligación de poder hacer un diagnóstico y no es su papel. Su papel es observar a sus hijos, cuidar a sus hijos, revisar a sus hijos, estar al pendiente de sus hijos y ver qué onda con ellos. Hay otros datos, hay otros cánceres que yo quisiera que nos platicaras en términos generales para que la gente pudiera saber y pudiera estar al tanto, tú con tu experiencia de todos estos años viendo a los chiquillos. Yo déjame decirte que lo tuve que hacer en la salida de mi formación como oncólogo de adultos, porque cuando llegué a esta ciudad no había oncólogos pediatras y tuve que estar en oncología pediátrica 5 años y no lo vuelvo a hacer en mi vida. Sí, es terrible. Sí, me pega muchísimo, ¿no? Pero en fin, ¿no? Qué bueno que hay para todos, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendas a los padres, además de estos síntomas, para todos otros muchos cánceres infantiles? ¿Y cuáles son estos que nos puedes tú mencionar? Claro, mira, por frecuencia en México y a nivel mundial, el cáncer más frecuente son las leucemias. Después los linfomas y en tercer lugar los tumores del sistema nervioso central, que son el cáncer cerebral. Entonces, vamos a hablar como de, en general, los datos que los papás tienen que estar al pendiente o las maestras, porque acuérdense que los niños pasan, mucho tiempo con las maestras. Bueno, estoy hablando antes de la pandemia y ahora también en la pandemia, porque los papás son los maestros, también con las maestras en línea, ¿no? Pero bueno, es muy importante que conozcan estos datos. Y tienes toda la razón lo que dijiste, o sea, los papás no tienen por qué hacer el diagnóstico de cáncer, eso nos toca a nosotros, pero sí nos pueden ayudar y de hecho sí tienen la obligación de conocer a sus hijos y de si detectas algo raro, de verdad, córrele al doctor y ya el doctor se encargará de hacer los estudios necesarios para poder hacer un diagnóstico certero y un diagnóstico oportuno. Entonces ya dijimos fiebre, adenopatías, que son los ganglios, mal estado general, datos de sangrado y dolor óseo generalizado, que estamos hablando de las leucemias. Pero, por ejemplo, en linfomas, que es el segundo cáncer más frecuente en la edad pediátrica, los ganglios, estas adenopatías, es la manifestación más frecuente, sobre todo en un linfoma que se llama linfoma de Hodgkin. Pero también puede haber fiebre y sudoración nocturna, o sea, que el niño, pero moja la almohada, pero de verdad la moja durante la noche. No quiere decir que si tú corres y sudas, y ves a tu hijo que suda cuando hace ejercicio, cuando corre ya es un dato sugestivo de cáncer. No, generalmente una diaforesis, así se llama, es una sudoración profusa y nocturna, es algo que nosotros denominamos síntoma B y es característico de los linfomas, sobre todo del linfoma de Hodgkin.
Una pérdida de peso es algo muy notorio que los papás siempre, todos están al pendiente. Y hablo de pérdida de peso importante. A lo mejor tú no estás pesando, y menos ahorita con la pandemia, no tienes una báscula a lo mejor en casa y no pesas a tu niño de forma regular, porque generalmente eso lo hace el pediatra cuando lo llevas a consulta. Pero sí el papá se puede dar cuenta, o la mamá se puede dar cuenta en la ropita. Ya sabes, en la ropa del niño que antes le quedaba, y de pronto ya ves que le queda flojo o ves que el bracito lo tiene más delgadito, aguas. Ahí es donde a lo mejor los papás se pueden dar cuenta. Entonces, pérdida de peso, adenopatías y sudoración nocturna. La cefalea, el dolor de cabeza, y ya me estoy yendo a los tumores cerebrales, el dolor de cabeza es un dato que nos tiene que poner en alerta. Acuérdense que el dolor nunca es normal. Tener dolor no está bien. Y a los niños hay que creerles. Si un niño te dice, me duele, es porque el niño de verdad le está doliendo. Los niños no dicen mentiras. Entonces, un dolor de cabeza, que el niño te diga que es un dolor generalmente localizado a nivel acá, atrás, occipital, en la parte de atrás de la cabecita, es un dolor que se incrementa en la frecuencia, que a lo mejor te decía, ¿sabes qué? Me duele después de comer, pero después le duele no solo después de comer, sino también le duele en la mañana, le duele en la tarde, y va incrementándose en frecuencia, en intensidad. A lo mejor le dolía poquito y lo veías medio molesto, pero después ya le duele muchísimo, o en los niños chiquitos los ves irritables, los ves llorando, no está bien. Si este dolor de cabeza también se acompaña de vómito e incluso mejora el dolor de cabeza con el vómito, generalmente los despierta, el niño puede estar dormido y le duele la cabeza, el niño se queja, vomita y mejora, es un dolor sugestivo de un tumor cerebral. Ojo, no quiere decir que si te duele la cabeza tienes un tumor en el cerebro, no. Pero esos son como los datos característicos, insisto. Si tu hijo tiene dolor, tienes que llevarlo al doctor y llevar muy bien un diario de a qué hora le duele, que si consumió algún alimento, si se le quitó con alguna medicina, si le diste a lo mejor un paracetamol o no lo sé, y llevar muy bien una frecuencia del dolor. Alteraciones neurológicas. Nuevamente, la asimetría facial es algo muy importante. Entonces, si tiene parálisis facial, algo no está bien. Los niños pueden tener también, por tumores cerebrales, alteraciones en la deglución, que a lo mejor no traguen bien la comida, o los niños pueden estar babeando, y eso está dado también por un tumor a nivel cerebral. Alteraciones en la marcha, que veas que el niño camina con las piernitas abiertas, como si estuviera borrachito, o sea, que lo vieras con pérdida del equilibrio, eso es un dato sugestivo también de alguna alteración a nivel del cerebro, que pudiera estar. Se congeló la imagen, a ver si ahorita vuelve. Dado por un tumor a ese nivel. Entonces, son datos así como muy característicos. Pues estamos platicando con la doctora Farina Reguín sobre cáncer infantil en este mes de septiembre, que es el mes de la concientización sobre esta enfermedad a nivel mundial, que es un mes no nada más para acordarnos que existe la enfermedad, sino para crear conciencia y tomar acción para, con todos los síntomas que nos ha comentado la doctora, poder pues identificar cualquier anomalía que pueda haber en los niños o en las niñas cuando presentan este tipo de problemas. Ya, aquí estamos. Ya la volvimos a regresar. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Sí, justamente estábamos comentando lo importante que es el tener pues esa información a tiempo para poder detectar ante cualquier seña rara en los niños, no necesariamente por cáncer, porque yo creo que hay que estar pendientes de cualquier otra enfermedad, pues llevarlos al doctor, ¿no? Claro. Llevarlos a consulta y estar pendientes de su desarrollo, de su crecimiento, del peso, de los dolores. Y lo que dice usted que es muy importante, creerles a los niños. Sí. Creerles a los niños. Claro.
Entonces, todo eso es algo bien, bien importante que como papás o como personal cercano a cualquier niño tenemos que estar al pendiente. Niño, hablo también de adolescentes. Ahora, aumento de volumen, o sea, crecimiento en cualquier parte de tu cuerpo. Puede ser un crecimiento que antes no lo tenías y de pronto tienes o le palpas o el niño dice que tiene una bolita en el brazo, en la pierna, en el cuello, en la cara, en el abdomen, a nivel testicular también, sobre todo en adolescentes. Es un dato que tenemos que estar muy, muy al pendiente, llevarlos al doctor para que se le hagan los estudios correspondientes, ¿no? Cualquier aumento de volumen puede ser dato también de un tumor a nivel de tejidos blandos, a nivel de los músculos. Otro punto importante es el dolor de hueso. Les había yo platicado del dolor de hueso en leucemias, que era un dolor generalizado, pero un dolor de un tumor de hueso, primario de hueso, es un dolor muy característico. Ahí les van las características. Generalmente se presenta en adolescentes. Digo generalmente porque tienen que estar al pendiente, puede presentarse también en escolares, pero generalmente los tumores primarios de hueso, el más frecuente se llama osteosarcoma, se presenta en adolescentes. Y lo van a referir después de una caída o después de un golpe. No quiere decir que la caída o el golpe les produzcan el tumor, sino que generalmente es cuando se dan cuenta y lo relacionan con eso. Es un dolor localizado en una parte, en algún hueso. Generalmente es en la parte inferior del muslo y en la parte superior de la pierna, justamente en la articulación de la rodilla. Y es un dolor que inicialmente se quita con la administración de un analgésico, ¿no? Le duele la pierna, no le duele generalizado, sino solamente la pierna, o puede ser el brazo, pero generalmente es la pierna, y es un dolor intenso que se quita inicialmente, pero después va incrementando justamente en intensidad y después no se quita con nada. Incluso puede despertar al niño en la noche. Después se acompaña de aumento de volumen, o sea, la pierna la ves gordita, y después puede haber incluso, tú ves que el niño está cojeando. Entonces, ante este tipo de dolor, es de verdad importantísimo llevarlo al doctor para que el doctor ya se encargará de hacer unas radiografías, ¿no? De revisarlo al niño y hacer unas radiografías. Entonces, ese es un dolor característico de un tumor a nivel de hueso. Los tumores abdominales también, aguas, la forma en la que ustedes se pueden dar cuenta es por aumento de volumen. Las mamás, por ejemplo, un hepatoblastoma, que es un tumor en el hígado, o un tumor de Wilms, que es un tumor en el riñón, generalmente estos se presentan en niños chiquitos. Y las mamás, no te va a dar ninguna sintomatología, pero cuando la mami está bañando al niño a la hora de lavarlo, de bañarlo y de tocarlo, sienten aumento de volumen en la pancita. Entonces, nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes. Entonces, ante cualquier cosa rara, cualquier incremento de tamaño, de volumen, es importante llevarlo al doctor. Hacer pipí con sangre, hematuria, así se llama, también es un dato frecuente de un tumor renal. Ahora, hay otro tipo de tumores que son frecuentes también en niños chiquitos, que es el retinoblastoma. Este es el tumor primario de retina en el ojo más frecuente en la edad pediátrica. Y la forma en la que nosotros nos damos cuenta en la mayor parte de las veces es porque la pupila se ve blanca. Todos conocen a sus hijos, ven los ojitos, y antes con las cámaras, cuando tomaban la fotografía, pues los ojos daban un reflejo rojo, que es como se veía antes con las cámaras de flash. Pero ahora, pues con el celular es un poquito más difícil, a menos que le pongas el flash. Pero si tú ves a tu hijo, todos tenemos fotos de niños de tus hijos, en nuestros teléfonos, fíjate en los ojos. Se tiene que ver un reflejo rojo, pero si tú ves un reflejo blanco, o sea, pupila blanca, puede ser característico de un tumor en retina.
También el aumento de volumen a nivel del ojito no está bien, generalmente es por infección, pero pudiera también ser un dato característico de un retinoblastoma. El estrabismo, que es cuando los niños hacen visco, haz de cuenta, no es normal. Por eso siempre es importante que cuando nosotros vemos estrabismo, que el ojito se le va para adentro, para afuera, es muy importante llevarlo con un oftalmólogo pediatra para que haga una buena exploración del niño. El estrabismo es normal hasta cierta edad, pero yo siempre les recomiendo, si ven que tiene, que el ojito se va hacia adentro, siempre es mejor que lo lleven a un oftalmólogo pediatra para que haga una exploración como debe de ser. Aumento de volumen y, bueno, dolor en cualquier parte, yo creo que son como los datos característicos de cáncer infantil, que es lo que todos los papás tenemos que estar al pendiente y las maestras. Pues sin duda ese es un tema muy amplio, ¿no? Hablando también en el concepto de salud infantil y muy dramático, porque como estamos ya acostumbrados a pensar que una persona mayor, bueno, pues como que es la que puede estar más propensa a tener enfermedades. Pero cuando vemos un bebé, un niño de 1 año, de 2 años, y luego que tiene cáncer, como que no lo asimilamos tan fácilmente. Y luego se empiezan a buscar causas, que si es genético, que quién tuvo la culpa, que si es el medio ambiente. O sea, hay una gran cantidad de mitos en torno también al tema de cáncer infantil. Pero si pudiéramos hablar de una línea de origen, ¿cuál sería lo más común? ¿A qué se debe que los niños, porque esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen, pero ¿por qué si es un niño? ¿Por qué tiene cáncer? Sí, fíjate que a diferencia del cáncer en los adultos, donde Homero no me dejará mentir, siempre, la mayor parte de las veces está relacionado con un factor, con alguna conducta, algún factor que tengan los adultos. El cáncer en pediatría es esporádico. ¿Qué es esto? Aparece de la nada. Yo les decía siempre que tienes un factor genético importante, o sea, por alguna razón la información que tienes en tu DNA tiene algún problema y requiere un estímulo externo que hace que de pronto se prenda y venga un segundo golpe y empiece todo este crecimiento incontrolado. Pero la mayor parte del cáncer en pediatría es esporádico. No hay un factor, no hay algo que lo origine, es multifactorial. Multifactorial con algunos factores relacionados. Por ejemplo, la exposición a pesticidas, la exposición a ciertas sustancias derivadas del petróleo, exposición también a ciertas drogas, como, drogas me refiero a fármacos quimioterapéuticos que nosotros hayamos empleado, la exposición a radiación, por ejemplo, hace muchos años cuando hubo esto en Nagasaki o cuando explotó el reactor nuclear, la gente que no falleció, o la gente las mujeres que estaban gestando, que estaban embarazadas, sus hijos tuvieron leucemia. Incluso la radiación es un factor relacionado también con tumores cerebrales, ¿no? Entonces, todos estos son factores multifactoriales que son los que producen el cáncer en la edad pediátrica. Pero no es como en adultos donde el tabaquismo, donde a lo mejor cirrosis, no es así. Hay alguna exposición a ciertos virus que sí predisponen a la presentación de algunas neoplasias, como puede ser el virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de Epstein-Barr, pero insisto, o sea, la exposición aunado a la cuestión genética, el primer golpe que yo ya tengo, es importante. Algunos síndromes genéticos, que son síndromes que tienen fragilidad cromosómica, los hace mayor predisposición a tener este tipo de enfermedad, como por ejemplo los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen 20 veces más riesgo de tener leucemia que el resto de la población en general. Hay otros síndromes, como síndromes de sobrecrecimiento, que son niños que cuando nacen son niños más grandes, que pesan más de lo normal, son niños que generalmente tienen
hemipertrofia, que es esto, la mitad del cuerpo es más grande que la otra, que generalmente tienen la lengua muy grande, que pueden tener apéndices auriculares, aquí unas cosas en las orejitas, que pueden tener ciertas alteraciones. Entonces, estos niños con síndrome de sobrecrecimiento generalmente tienen mayor predisposición también a tumores de tejidos blandos como el rabdomiosarcoma, neuroblastoma, tumores renales, etcétera. ¿Para qué es importante? ¿De qué te sirve saber esta cuestión de los síndromes? Porque ya existen protocolos de seguimiento. O sea, si tu hijo tiene síndrome de Down o si tú sabes que tu hijo tiene un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter, es importante que lo lleves al pediatra. Y el pediatra ya sabe cada cuánto tiene que revisar al niño, tiene que ser una exploración y un seguimiento mucho más dirigido, mucho más cercano por el riesgo que existe. Ya sabe que le tiene que tomar a lo mejor al niño que tiene este síndrome de sobrecrecimiento un ultrasonido cada 3, cada 4 meses hasta la edad de 5 años, que es donde se presentan con mayor frecuencia este tipo de tumores. A lo mejor tomar otro tipo de marcadores como catecolaminas, así se llama. A lo que voy es que ya existen estos protocolos que los pediatras o el mismo oncólogo o quien lleve el seguimiento de estos niños tiene que seguir. ¿Para qué? Para detectar a tiempo, porque ya sabes que tiene predisposición de presentar este tipo de neoplasias, entonces para darte cuenta a tiempo, mandarlo al oncólogo e iniciar justamente el tratamiento lo más pronto que se pueda. Entonces, la pregunta es multifactorial. En cáncer y sobre todo en pediatría, el factor hereditario no juega un papel tan importante, ¿no? Aquí estamos hablando que menos del 5% del cáncer es hereditario, ¿no? Pero es multifactorial y generalmente es esporádico. Pues el tiempo nos está comiendo ya y queremos agradecerle, doctora, el que haya estado con nosotros en este programa, el que nos haya dado toda esta información. Yo creo que necesitamos invitarla a otro programa para que nos siga platicando de este tema, porque seguramente ha resuelto muchas dudas del auditorio en función de lo complicado que es hablar de cáncer infantil. No sé, Homero, si tú quieres comentar algo adicional. Yo quiero comentar algo que me parece fundamental. En este programa y en las labores que Proncavi hace en la comunidad, hemos hablado muchas veces de la corresponsabilidad. Los adultos somos corresponsables de nuestra salud. El médico no es la pilmama de nadie. Nosotros tenemos que pedir. En el caso de los menores, los adultos son corresponsables de la patología de sus hijos. Es una obligación y es un acto de amor ante sus hijos estar informado y estar enterado para poderlos llevar en algún momento dado con el médico que corresponda, en principio quizás con el pediatra y en su momento para ir a la referencia de estos centros de alta especialidad de tercer nivel que son las unidades oncológicas multidisciplinares. Yo creo que eso es muy importante. El médico no va a ir a buscarte a tu casa, la maestra no va a ir a buscarte a tu casa. La madre, el padre, son las personas que tienen que asumir la corresponsabilidad. Y es una obligación de nosotros, repito, y un acto amoroso hacia nuestros hijos y de responsabilidad para con ellos el estar al tanto. Yo invito a los padres, por eso, a este tipo de sesiones son tan importantes para que sepan qué es lo que deben de saber y qué es lo que tienen que hacer cuando detecten un problema. No adivinemos, no lo dejemos al ahí se va, no lo dejemos a ver si se le quita. No, señores, si el niño tiene fiebre es por algo, si el niño le duele es por algo, si el niño le sale una bola es por algo. Actuemos de inmediato y vayamos con la persona indicada. Y este es un seguro de vida que, como he dicho otras veces, es gratuito. Se llama información y educación. Eso es yo lo que quiero decir. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados
pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Es un taller de terapia de arte, pero ahora estamos utilizando como base el libro que se llama La bastarda de Estambul. Y se da lectura en grupo o individualmente y se va comentando, y el objetivo es que tienen que hacer como un producto artístico como basados en la trama del dibujo, en las cosas que les va dejando, en el mensaje que les va dejando el libro. Cada quien va a plasmar lo que ellas quieran como una imagen, como una escena, como un concepto de su lectura, de cómo van, y ahí vamos analizando y vamos integrando el conocimiento que nos sirva para nuestro propio crecimiento personal. Como terapeuta de arte es aprovechar como que esta coyuntura de la lectura, de la literatura, como para ir reflexionando sobre nosotros mismos y sobre todo cómo vamos asociando y haciendo analogías y metáforas con la situación del cáncer, con la situación de enfermedad. Y vamos apoyando a esta situación, a este proceso, porque consideramos que el tratamiento integral del paciente oncológico es muy importante. Creemos que no nada más es físicamente la sanidad, sino emocionalmente, y cómo repercute una cosa en la otra. Pues bien, estamos por finalizar nuestro programa. Queremos invitarlos, porque ya viene también el mes de octubre, y pues el mes de octubre es el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, y como cada año PRONCAVI tiene muchas actividades, y en esta ocasión queremos invitar a mujeres que estén transitando ahorita por la enfermedad, que tengan cualquier tipo de cáncer, especialmente cáncer de mama, para que se inscriban en nuestros talleres. Los talleres de terapia de arte que va a dar la doctora Gaby Martínez. Ella es psicóloga, es doctora en terapia familiar y aparte es especialista en arte terapia. Y vamos a estar trabajando el 6, el 13, el 20 y el 27 de octubre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Va a ser online, así es que ustedes, si buscan en nuestra página en Facebook PRONCAVI, van a ver ahí la publicidad y van a ver el link donde pueden inscribirse. Van a hacer unos talleres que se van a transmitir vía Zoom y va a contemplar musicoterapia, pintura terapéutica y escritura terapéutica. Es la mejor manera de sanar la parte emocional, que debe ir siempre aunada a la parte física. Así es que los invitamos para que participen. Son talleres donde nos hemos llevado muy buenas experiencias, muy exitosos, y donde pueden pues también trabajar esa parte psicoemocional y, ¿por qué no?, también hablar de la parte espiritual. Así es que los invitamos, todavía hay lugares para que se puedan inscribir, y lo único que tienen que hacer es buscarlo en nuestro Facebook en PRONCAVI o en Eventbrite para que puedan inscribirse. Pues muchas gracias, doctora Arreguín, por estar con nosotros desde allá, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y de verdad, este tiempo es oro, y lo que dijo Homero lo retomo: información es poder, el tiempo es oro y el cáncer se puede curar. Y me encantó tu frase, Edith. Nosotros no tratamos solo de curar la parte física, sino hay que sanar el alma, y eso es algo bien importante, apapachar a los niños, apapachar a toda la gente. Me encantaron las actividades que presentaron ahorita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Marina, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Eres una gente muy linda, eres una gente linda por dentro y por fuera, eres una gran especialista, y simplemente engalanas este espacio, y ojalá y nos quieras acompañar en breve nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes, a nuestra querida Ciudad de México. Hasta allá, buenas noches.
Pues hasta la próxima semana.